Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía en el día en que cumplía 65 años. Estaba parada frente al espejo del baño, retocándome el lápiz labial color coral que siempre uso en ocasiones especiales, cuando la voz de Daniela atravesó la pared como una daga helada. «Espero que este sea el último cumpleaños de ella», susurró al teléfono, creyendo que no podía oírla. Mi mano tembló tanto que la barra de labios se partió contra el lavabo, de mármol blanco. El sonido del plástico quebrándose resonó como un disparo en el silencio de la casa que construí con mis propias manos durante 40 años de matrimonio. No grité, no lloré, solo me quedé ahí, mirando los pedazos rotos de coral esparcidos sobre la superficie fría, mientras mi corazón se desplomaba como un edificio demolido desde adentro. Por la ventana entreabierta, podía escuchar la risa de mi nieta Luciana jugando en el jardín, ajena a que su abuela acababa de descubrir que su propia nuera deseaba su muerte. El aroma a canela y manzanas del pastel que había horneado toda la mañana llegaba desde la cocina, mezclándose con el perfume a jazmines que siempre uso los domingos. Todo olía a celebración, pero sabía a traición. Daniela siguió hablando, su voz apenas un murmullo venenoso que se filtraba a través de las paredes delgadas de la habitación contigua. «Ya sabes lo que te dije. La casa, los terrenos, todo está a nombre de ella todavía. Samuel es muy blando, no se atreve a presionarla, pero yo sí sé cómo manejar estas cosas». Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Mi Samuel, mi único hijo, el bebé que amamanté durante 2 años, el niño que consolé en cada pesadilla, el hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió hace 3 años. Estaba al tanto de esto. No solo sabía, sino que lo permitía. Recogí los pedazos del lápiz labial con manos que ya no reconocía como mías. Estaban arrugadas, manchadas de edad, temblando como hojas en una tormenta que apenas comenzaba. Me miré al espejo y vi a una mujer que había envejecido 10 años en 10 segundos. Mis ojos cafés, los mismos que Samuel heredó, se veían apagados, perdidos, como si acabara de despertar de un sueño de 40 años para encontrarme en una pesadilla. Mi cabello gris, recién peinado para la cena familiar, se veía frágil, casi transparente bajo la luz amarillenta del baño. Afuera, la vida seguía su curso normal. Los pájaros cantaban en el roble que planté cuando Samuel nació. El viento movía suavemente las cortinas de encaje que cosí a mano el verano pasado. La fuente del jardín gorgoteaba con el sonido que siempre me tranquilizaba. Pero adentro, en este baño que había sido testigo de tantos momentos íntimos, de preparativos para bodas, bautizos y funerales, todo había cambiado para siempre. La mujer que había entrado aquí hace 5 minutos ya no existía. En su lugar, quedaba alguien que acababa de descubrir que su propia familia la veía como un obstáculo que remover. Daniela cortó la llamada y escuché sus pasos dirigiéndose hacia la escalera. Sus tacones resonaban contra el piso de madera como pequeños martillazos, marcando el ritmo de mi nueva realidad. Tenía que salir de aquí, volver a la cocina, sonreír, actuar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera escuchado a mí. No era planear mi desaparición mientras yo horneaba el pastel para mi propia celebración de cumpleaños, como si mi corazón no estuviera hecho pedazos, igual que el lápiz labial que ahora envolvía en papel higiénico. Respiré profundo, inhalando el aroma familiar de la casa que había sido mi refugio durante décadas. Cada rincón tenía mi esencia, cada mueble guardaba una historia, cada fotografía en las paredes era un testimonio de la vida que había construido con amor y sacrificio. Pero ahora, todo se sentía contaminado. Las paredes que me habían protegido ahora parecían susurrar secretos. Los pasillos que había recorrido miles de veces se veían diferentes, como si pertenecieran a otra casa, a otra vida.
Salí del baño con una sonrisa forzada dibujada en mi rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no era la Rosa ingenua que confiaba ciegamente en su familia. Ahora era una mujer que acababa de despertar a una realidad brutal. Y aunque todavía no sabía qué haría con esta información, una cosa estaba clara. No me quedaría de brazos cruzados, esperando a que ellos decidieran mi destino. El juego había comenzado, y aunque ellos no lo sabían, yo ya había escuchado las reglas. 3 horas antes, todo había comenzado como un domingo perfecto. El aroma a café recién molido llenaba la cocina, mientras yo disponía las tazas de porcelana china en la mesa del comedor, las mismas que heredé de mi madre y que solo usaba en ocasiones especiales. La luz dorada de la tarde de octubre se filtraba por las ventanas amplias, creando pequeños arcoíris en los cristales del aparador donde guardaba mis tesoros más preciados. Había puesto manteles individuales color marfil, los que borné a mano durante el último invierno de vida de mi esposo, cuando sus manos ya no podían sostener el periódico, pero aún me pedía que le leyera las noticias en voz alta. Samuel había llegado temprano, cosa extraña en él últimamente. Lo vi desde la ventana de la cocina bajando de su auto gris, el mismo que le ayudé a comprar hace 2 años cuando su negocio de repuestos automotrices finalmente despegó. Venía solo, sin Daniela ni Luciana, y eso debería haberme alertado. Mi hijo siempre había sido predecible en sus rutinas, pero esa tarde algo en su postura, en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos, debería haberme hecho sospechar. Llevaba una camisa blanca que yo le había planchado la semana anterior cuando vino a recoger algunas cosas que había dejado en su antiguo cuarto, y sus zapatos negros brillaban como si se hubiera esmerado en pulirlos para la ocasión. «Mamá, qué rico huele todo», me dijo al entrar, pero su voz sonaba hueca, como si las palabras fueran un guión aprendido de memoria. Me abrazó, pero fue un abrazo breve, distante, nada que ver con esos abrazos largos que me daba cuando era niño y llegaba corriendo después del colegio gritando «Mami» por toda la casa. Sus manos, las mismas que yo había sostenido para enseñarle a caminar, se sintieron frías contra mi espalda. Debería haber notado que temblaban ligeramente, como cuando era pequeño y había hecho algo malo, pero aún no se atrevía a confesarlo. Daniela llegó media hora después con Luciana. Las escuché antes de verlas. El sonido de la puerta del auto cerrándose con más fuerza de la necesaria. Los tacones de Daniela golpeando el pavimento con una determinación que no logré descifrar entonces. Traía un ramo de claveles blancos, mis flores favoritas, pero cuando me los entregó, noté que las tenía apretadas con demasiada fuerza en su puño. Algunas ya estaban marchitas en las puntas, como si hubiera estado nerviosa durante todo el trayecto. «Feliz cumpleaños, Rosa», me dijo con esa sonrisa que ahora, al recordarla, reconozco como forzada. Sus ojos verdes, normalmente brillantes, se veían opacos, como si estuviera pensando en otra cosa mientras me hablaba. Luciana, mi nieta hermosa de 16 años, fue la única que me abrazó con genuino cariño. Su cabello castaño olía a champú de manzanilla y su sonrisa iluminó toda la habitación cuando me entregó una tarjeta hecha a mano. «Abuela, te hice esto anoche», me dijo con esa voz dulce que siempre me derretía el corazón. La tarjeta tenía un dibujo de nosotras dos en el jardín, regando las plantas juntas, y por dentro había escrito con su letra cuidadosa: «Gracias por enseñarme que las flores más lindas crecen con paciencia y amor. Te amo, abuela». Fue el único momento genuino de toda la tarde, el único regalo que realmente venía del corazón. Durante la cena, mientras cortaba el pollo asado que había preparado con la receta de mi suegra, noté pequeños detalles que debería haber interpretado como señales de alarma. Daniela apenas tocó la comida, moviendo los guisantes de un lado a otro del plato como si estuviera distraída.
Constantemente revisaba su teléfono, una costumbre que normalmente me molestaba, pero que esa tarde decidí pasar por alto porque era mi cumpleaños y quería mantener la armonía. Samuel evitaba participar en la conversación, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba sobre el trabajo o sobre los planes que tenían para las próximas semanas. Fue Luciana quien llevó la conversación casi toda la tarde, contándome sobre sus clases de arte, sobre el proyecto de ciencias que estaba preparando, sobre el chico de su clase que le gustaba, pero que aún no se atrevía a invitar al baile de graduación. Su energía juvenil llenaba los silencios incómodos que dejaban sus padres, pero incluso ella parecía notar que algo no estaba bien. Vi cómo miraba a su madre con el ceño fruncido cuando Daniela se levantó por tercera vez a atender una llamada importante, y cómo intercambiaba miradas preocupadas con su padre cuando éste se quedaba mirando por la ventana con expresión ausente. La tarta de cumpleaños fue el momento más extraño de todos. Cuando apagué las 65 velas, todos cantaron «Feliz cumpleaños», pero sus voces sonaban desafinadas, como un coro que no logra encontrar el mismo tono. Daniela cantaba demasiado fuerte, como si tratara de compensar la falta de entusiasmo con volumen. Samuel apenas movía los labios. Solo Luciana cantaba con genuina alegría, aplaudiendo cuando terminé de soplar las velas y pidiendo a gritos que contara cuál había sido mi deseo. Los deseos no se cuentan, mi amor, sino no se cumplen, le dije, despeinándole el cabello, con cariño. Pero la verdad es que no había pedido ningún deseo. Por primera vez en 65 años, no se me había ocurrido nada que desear. Tenía salud, tenía mi casa, tenía a mi familia reunida alrededor de la mesa. ¿Qué más podía pedir? Ahora me doy cuenta de que debería haber deseado tener la sabiduría para reconocer a tiempo las señales de traición que bailaban frente a mis ojos, como sombras que no supe interpretar. Después del postre, mientras recogía los platos, y Luciana me ayudaba a guardar los restos de la tarta, Daniela desapareció otra vez. «Voy al baño», murmuró, pero tomó su cartera y su teléfono, como si fuera a salir de la casa. Fue entonces cuando la seguí instintivamente, cuando mi intuición maternal finalmente despertó después de horas de dormitar. Fue entonces cuando escuché esas palabras que cambiarían todo para siempre, esas palabras que convertirían el día más feliz del año en el comienzo de la pesadilla más cruel de mi vida. Los días siguientes a mi cumpleaños se convirtieron en una investigación silenciosa que me transformó en detective de mi propia vida. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Daniela, y cada vez que cerraba los ojos, su voz resonaba como un eco venenoso. Espero que este sea el último cumpleaños de ella. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, pequeños detalles que ahora cobraban un significado siniestro. El martes por la mañana, mientras regaba las petunias del jardín delantero, vi que el cartero dejaba correspondencia que no reconocí. Sobres blancos dirigidos a mi nombre, pero con membrete de instituciones financieras que nunca había contactado. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de publicidad, pero algo en mi estómago se retorcía con una inquietud que no podía ignorar. Abrí el primer sobre con manos temblorosas y encontré una solicitud de préstamo personal por 50.000 pesos, aparentemente firmada por mí, pero con una caligrafía que no era mía. La firma era una imitación burda de mi rúbrica, como si alguien hubiera practicado copiándola, pero sin lograr dominar completamente mis trazos característicos. El segundo sobre contenía una consulta sobre la venta de mi casa, realizada supuestamente por mí a través de Internet, solicitando una tasación inmediata por motivos de salud familiar. El mundo se tambaleó bajo mis pies como si hubiera sufrido un terremoto. Me senté en el escalón de la entrada, con los papeles esparcidos a mi alrededor como evidencias de un crimen que apenas comenzaba a comprender.
El viento de octubre movía las hojas secas del roble, creando un sonido que antes me parecía musical, pero que ahora sonaba como susurros amenazantes. Mis manos arrugadas sostenían esos documentos falsos, mientras mi mente trataba de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No solo deseaban mi muerte, sino que ya estaban moviendo las piezas para apropiarse de todo lo que había construido durante décadas de trabajo y ahorro. Esa misma tarde, decidí revisar mi computadora, algo que había aprendido a usar básicamente durante la pandemia cuando Luciana me enseñó a hacer videollamadas. Mis dedos torpes navegaron por el historial de búsquedas y encontré cosas que me helaron la sangre. Alguien había usado mi computadora para buscar información sobre síntomas de demencia senil, cómo obtener tutela legal de un adulto mayor y casas de reposo en la ciudad. Los búsquedas tenían fechas de las últimas 3 semanas, coincidiendo exactamente con las visitas que Samuel y Daniela habían hecho a casa para pasar tiempo conmigo y ayudarme con los quehaceres que ya me estaban pesando demasiado. El horror se intensificó cuando descubrí que habían creado un perfil falso en redes sociales usando mis fotografías. En Facebook aparecía una cuenta con mi nombre y mi foto, pero las publicaciones contaban una historia que no era mía. Hablaban de episodios de confusión, de olvidos frecuentes, de momentos en que supuestamente había salido de casa sin recordar dónde iba. Los posts estaban redactados como si yo misma los hubiera escrito, con frases como: «Hoy volví a olvidar dónde puse las llaves, mis hijos están muy preocupados por mí», o «A veces no reconozco a las personas en la calle, creo que necesito ayuda». Cada publicación tenía comentarios de supuestos amigos expresando preocupación, pero cuando revisé los perfiles, eran todas cuentas falsas creadas recientemente. Lo más escalofriante era un video que habían subido la semana pasada. En él, yo aparecía en la cocina preparando el desayuno, pero la grabación estaba editada de manera maliciosa. Habían cortado momentos donde me veía confundida o hablaba sola, creando la impresión de que sufría episodios de desorientación. El video tenía un título devastador: «Mi madre está perdiendo la memoria. Por favor, oren por ella». Los comentarios eran una mezcla de condolencias falsas y sugerencias sobre centros especializados para personas con demencia. Reconocí la voz de Daniela narrando el video con un tono de preocupación teatral que ahora me resultaba nauseabundo. Mi respiración se volvió irregular mientras seguía navegando por esta versión ficticia de mi vida. Habían documentado supuestos incidentes donde yo habría dejado la estufa encendida, habría salido en pijama a la calle, habría llamado a Samuel a las 3 de la madrugada sin recordar por qué. Todo era mentira, pero estaba tan bien construido que cualquier persona ajena creería que efectivamente sufría un deterioro cognitivo severo. Incluso había fotografías mías tomadas en momentos donde me veía cansada o distraída, acompañadas de descripciones dramáticas sobre mi declive progresivo. El miércoles por la noche, mientras fingía dormir, escuché a Samuel hablando por teléfono en el jardín. Su voz llegaba a través de la ventana entreabierta de mi habitación, y aunque hablaba en susurros, el silencio de la madrugada permitía que cada palabra llegara clara a mis oídos. El abogado dice que necesitamos más evidencia del deterioro mental antes de presentar la solicitud de tutela, decía con una frialdad que no reconocía en mi hijo. Daniela ya tiene los videos y las publicaciones, pero necesitamos testimonios médicos. ¿Conoces algún doctor que pueda ayudarnos con eso? La conversación continuó por 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Hablaban de plazos, de documentos, de estrategias legales como si fuera un negocio cualquiera. Mi hijo, la persona en quien más había confiado en el mundo, estaba planeando declararme incapaz mental para quedarse con mis propiedades. Mencionaron los terrenos que había heredado de mi madre, la casa donde vivía
las cuentas de ahorro que había acumulado trabajando como costurera durante 40 años. Todo tenía un valor económico en sus cálculos, pero yo no aparecía como una persona, sino como un obstáculo que remover. Al día siguiente, cuando Samuel vino a visitarme con la excusa de ver cómo estaba, lo observé con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía ahora un significado diferente. Cuando me preguntó si había tomado mis medicamentos, no era por preocupación, sino para crear una narrativa de dependencia. Cuando sugirió que tal vez sería bueno que alguien me ayudara con las finanzas, para que no tuviera que preocuparme por esas cosas complicadas, no era por cariño, sino por codicia. Cuando tomó fotografías espontáneas mías mientras preparaba el almuerzo, no era para recordar momentos bonitos, sino para alimentar su archivo de evidencias falsas. Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía como un refugio, sino como una prisión, me senté en la mesa del comedor donde había celebrado mi cumpleaños apenas una semana antes. Los manteles individuales que había bordado con tanto amor ahora me parecían símbolos de una ingenuidad que ya no podía permitirme. Tenía todas las pruebas esparcidas frente a mí. Los documentos falsificados, las impresiones de las redes sociales, las fotografías de las búsquedas en mi computadora. Era como armar un rompecabezas macabro, donde cada pieza revelaba una nueva dimensión de la traición. Pero en medio del dolor y la incredulidad, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una determinación fría, calculada, que no sabía que poseía. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían ser estratégicos y pacientes, yo podía serlo más. La Rosa ingenua que había celebrado su cumpleaños con ilusión había muerto esa semana. Pero en su lugar nacía alguien más peligroso. Una mujer que había aprendido las reglas del juego y estaba dispuesta a jugar lo mejor que sus propios oponentes. La segunda semana de noviembre trajo consigo una aceleración dramática en los planes de Samuel y Daniela. Era como si hubieran recibido una señal invisible para intensificar su ofensiva, y yo me convertí en espectadora de mi propia destrucción, orquestada. El viernes por la mañana Daniela llegó a mi casa sin avisar, algo inusual en ella que siempre planificaba sus visitas con anticipación militar. Traía los ojos enrojecidos y una expresión de angustia tan perfectamente actuada que habría ganado un premio en cualquier teatro del país. Sus manos temblaban mientras sostenía un pañuelo arrugado, y su voz quebrada anunció la noticia que cambiaría definitivamente el rumbo de su estrategia. «Rosa, tengo algo muy importante que contarte», me dijo con lágrimas que parecían genuinas, pero que ahora reconozco como gotas de glicerina en los ojos de una actriz consumada. «Estoy embarazada, pero los doctores dicen que es un embarazo de alto riesgo. Necesito reposo absoluto. Y Samuel está tan preocupado que apenas puede trabajar. No sabemos cómo vamos a hacer frente a todos los gastos médicos». Sus palabras caían como piedras en un pozo profundo, cada una calculada para generar el máximo impacto emocional. Me abrazó con una fuerza desesperada y pude sentir cómo su cuerpo se estremecía con sollozos que sonaban perfectamente ensayados. La noticia del embarazo se extendió por las redes sociales como un incendio en temporada seca. Esa misma tarde, Daniela publicó un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral entre sus conocidos. En él, aparecía en la habitación que había sido de Samuel cuando era niño, rodeada de cajas de medicamentos y con mi casa de fondo, hablando sobre los sacrificios que una familia debe hacer cuando llegan momentos difíciles. Su voz temblorosa explicaba cómo habían tenido que mudarse temporalmente conmigo para cuidarme debido a mi delicada condición mental, mientras ellos enfrentaban esta nueva etapa de sus vidas con fe y esperanza a pesar de las circunstancias. Lo más siniestro del video era cómo me incluía en la narrativa sin mi consentimiento. La cámara ocasionalmente se dirigía hacia mí
mientras yo preparaba té en la cocina, completamente ajena a que estaba siendo grabada para una campaña de manipulación masiva. Daniela narraba con voz entrecortada. La abuela Rosa está emocionada con el bebé, aunque a veces olvida que le hemos contado la noticia y tenemos que recordárselo varias veces al día. Pero su amor permanece intacto y sabemos que será una bisabuela maravillosa si Dios nos permite que llegue a conocer al bebé. Cada palabra era un puñal envuelto en terciopelo, una acusación disfrazada de ternura. Samuel comenzó a actuar como si ya fuera el dueño de la casa. Llegaba sin tocar el timbre, reorganizaba los muebles para que mamá esté más cómoda y tomaba decisiones sobre las comidas que debíamos preparar, pensando en la salud de todos. Sus movimientos por la casa eran los de alguien que ya se consideraba propietario, no los de un hijo visitando a su madre. Cambió la configuración del televisor, movió mis plantas del jardín para optimizar el espacio para cuando llegue el bebé y comenzó a recibir correspondencia en mi dirección, como si ya viviera aquí permanentemente. Lo más inquietante era cómo habían comenzado a hablar de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente en la habitación. ¿Crees que ella entendió lo que le dijimos sobre el doctor?, preguntaba Daniela a Samuel mientras desayunábamos juntos. A veces parece que está en las nubes, respondía él, negando con la cabeza como si lamentara mi supuesto deterioro. Era una estrategia psicológica perversa. Me convertían en invisible en mi propia casa, en un objeto de preocupación, más que en una persona con autonomía y criterio. La campaña en las redes sociales se intensificó cuando Daniela creó una página de GoFundMe titulada Ayuda para Rosa, una abuela luchando contra la demencia mientras cuida a su familia. La descripción era un relato desgarrador completamente falso sobre mi supuesta batalla contra una enfermedad que nunca he tenido, combinada con la historia del embarazo de riesgo y las dificultades económicas que enfrentaban por tener que cuidarme. Las fotografías que acompañaban la campaña habían sido tomadas sin mi conocimiento. Yo leyendo con una lupa en una imagen que sugería problemas de visión severos, yo buscando algo en un cajón en una foto que insinuaba desorientación, yo tomando mis vitaminas diarias en una imagen que implicaba dependencia médica extrema. La respuesta de la gente fue inmediata y devastadora. En pocas horas, la campaña se había recaudado más de 10.000 pesos de personas que creían estar ayudando a una familia en crisis. Los comentarios eran una mezcla de oraciones, consejos médicos no solicitados y testimonios de otros usuarios que habían pasado por situaciones similares con sus propios familiares mayores. Cada donación era un puñal en mi dignidad. Cada comentario compasivo era una confirmación de que mi reputación estaba siendo destruida públicamente mientras yo permanecía inconsciente del alcance de su plan. Luciana fue quien me alertó sobre la campaña. Llegó a casa después del colegio con su mochila cargada de libros y una expresión de confusión que rompía mi corazón. «Abuela, ¿por qué mis amigas me preguntan si estás enferma? Vieron un video en internet donde mamá dice que tienes problemas de memoria». Sus ojos castaños, tan parecidos a los míos, me miraban con una mezcla de preocupación y desconcierto que me hizo entender que había llegado el momento de tomar medidas drásticas. Esa noche, fingí estar dormida cuando Samuel y Daniela se reunieron en la sala para planear sus próximos movimientos. Sus voces llegaban a través del pasillo como serpientes venenosas que se deslizaban bajo mi puerta. El abogado dice que ya tenemos suficiente evidencia digital para la solicitud de tutela, decía Daniela con una satisfacción que me revolvía el estómago. Los videos, las donaciones, los testimonios en línea, todo demuestra que la comunidad reconoce su incapacidad mental. Solo necesitamos que el doctor Méndez firme el informe médico y podremos proceder. Samuel respondió con una voz que cada vez se parecía menos a la del niño que había criado. Perfecto.
Una vez que tengamos la tutela, podremos vender la casa y los terrenos sin problemas. Con lo del bebé, tenemos la justificación perfecta para cualquier pregunta que haga la familia o los vecinos. Nadie va a cuestionar que necesitamos el dinero para los gastos médicos y para encontrar un lugar más adecuado para ella. La palabra lugar resonó en mi mente como una campana fúnebre. No hablaban de mudarse juntos a una casa más grande. Hablaban de encontrar un lugar para mí, separado de ellos, donde pudiera ser almacenada como un mueble que ya no encajaba en la decoración de sus vidas nuevas. La imagen me golpeó como un rayo. Yo, sola en algún asilo de ancianos mientras ellos disfrutaban del dinero obtenido, vendiendo todo lo que había construido durante décadas de trabajo y sacrificio. Pero en medio de esta revelación horrible, algo más claro se cristalizó en mi mente. Ellos habían mostrado todas sus cartas demasiado pronto. Su arrogancia los había llevado a subestimarme, a creer que la mujer mayor que veían era incapaz de defenderse o de planear una contraofensiva. Error fatal, porque mientras ellos celebraban su éxito prematuro en mi sala, yo estaba diseñando mentalmente una estrategia que los dejaría sin nada que celebrar. El juego había escalado, pero ellos no sabían que acababan de despertar a un oponente mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. El lunes amaneció gris, con nubes bajas que parecían presagiar tormenta, pero dentro de mí había una claridad que no había sentido en semanas. Durante el fin de semana, mientras Samuel y Daniela celebraban su éxito virtual con amigos que felicitaban su noble sacrificio de cuidarme, yo había estado trabajando en silencio. No era la primera vez en mi vida que tenía que ser más inteligente que quienes me subestimaban. A los 25 años había logrado comprar mi primera casa, cuando los bancos no prestaban dinero a mujeres solteras. A los 40 había expandido mi negocio de costura hasta convertirlo en un taller que empleaba a 6 personas. Y a los 50 había invertido en terrenos cuando todos decían que era demasiado riesgoso. Esta vez no sería diferente. Mi primera parada fue el banco donde había manejado mis cuentas durante los últimos 30 años. Don Santiago, el gerente que había conocido cuando aún era un empleado junior, me recibió con la sonrisa cálida de siempre, pero noté inmediatamente que sus ojos reflejaban una preocupación que no esperaba encontrar. «Rosa, qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Tu hijo estuvo aquí la semana pasada preguntando sobre tus cuentas. Dijo que había algunas irregularidades que lo tenían preocupado. Su voz tenía un tono cuidadoso, como si estuviera navegando en aguas peligrosas sin querer ofenderme. La sangre se me heló en las venas, pero mantuve mi compostura. «¿Qué tipo de irregularidades, Santiago?», pregunté con la voz más serena que pude reunir. Sus manos se movían nerviosamente sobre el escritorio, mientras explicaba que Samuel había mostrado documentos donde aparentemente yo le otorgaba poder para manejar mis finanzas debido a mi estado de salud delicado. Los documentos parecían legítimos, con mi firma y todo. Pero Santiago, que conocía mi caligrafía después de décadas de transacciones, había notado inconsistencias que lo habían hecho dudar antes de proceder. «Por eso no autoricé ningún movimiento sin hablar contigo primero», me confesó. Y en ese momento supe que había encontrado al primer aliado en esta guerra silenciosa que se había declarado contra mí. Le mostré las evidencias que había recopilado, las publicaciones falsas en redes sociales, los documentos falsificados que habían llegado por correo, las capturas de pantalla de las búsquedas realizadas en mi computadora. Santiago revisó cada papel con la meticulosidad de alguien que había visto muchas estafas a lo largo de su carrera, y su expresión se endureció progresivamente hasta convertirse en una máscara de indignación profesional. «Rosa, esto es fraude documentario y suplantación de identidad. Podríamos presentar cargos criminales si quisieras», me dijo, pero yo negué con la cabeza. Tenía planes más sofisticados que una simple denuncia policial.
Le solicité cambiar todas las claves de acceso a mis cuentas, establecer nuevas medidas de seguridad que requirieran mi presencia física para cualquier transacción y, sobre todo, le pedí su ayuda para contactar a su abogado de confianza. Santiago no solo accedió, sino que inmediatamente hizo las llamadas necesarias para proteger mis activos financieros y programar una cita urgente con el licenciado Herrera, un especialista en derecho familiar que había manejado casos similares. El martes por la tarde me reuní con el licenciado Herrera en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una mirada penetrante que parecía ver a través de las mentiras, con facilidad quirúrgica. Cuando le mostré toda la evidencia que había recopilado, su reacción fue inmediata y precisa. «Señora Rosa, usted está siendo víctima de un plan sistemático de despojo patrimonial. Lo que me está mostrando constituye múltiples delitos, pero entiendo que prefiere manejar esto de manera estratégica en lugar de simplemente denunciar». Exactamente eso era lo que necesitaba escuchar. Le expliqué mi plan inicial. Quería proteger mis bienes de manera que Samuel y Daniela no pudieran tocarlos, pero también quería darles una lección que recordaran el resto de sus vidas. El licenciado Herrera sonrió con una expresión que mezclaba admiración y complicidad profesional. «Podemos hacer eso y mucho más. Primero, vamos a crear un fideicomiso blindado, donde sus bienes estarán protegidos. Segundo, vamos a documentar legalmente todos los intentos de fraude que han cometido. Y tercero, vamos a preparar una sorpresa que no van a olvidar jamás. Durante esa semana, mientras Samuel y Daniela continuaban con su teatro doméstico de cuidadores abnegados, yo me convertí en una estratega silenciosa. Cada mañana, cuando ellos se levantaban tarde y desayunaban en mi mesa como si fuera la suya, yo ya había estado trabajando durante horas. Contacté a un investigador privado recomendado por el licenciado Herrera, un ex policía llamado Martínez, que se especializaba en casos de fraude familiar. En solo 3 días, Martínez me entregó un informe que documentaba cada mentira que habían construido. El embarazo de Daniela era falso, confirmado por un contacto médico que había verificado que ella nunca había sido paciente en ninguna clínica de fertilidad o ginecología de la ciudad. Pero lo más revelador del informe de Martínez fue descubrir que este no era el primer intento de estafa de la pareja. Habían aplicado el mismo método con la madre de Daniela 2 años antes, convenciéndola de vender su casa para ayudar con gastos médicos que nunca existieron. La señora había terminado en un asilo de tercera categoría, mientras ellos usaban el dinero para comprar un auto nuevo y remodelar su apartamento. El patrón era idéntico: crear una narrativa de emergencia médica, aislar a la víctima, manipular su imagen pública y finalmente despojarla de sus bienes bajo el pretexto de necesidades familiares urgentes. Armada con esta información, comencé la segunda fase de mi plan. Contraté a una empresa de marketing digital para crear una campaña de contrainformación que desmontara sistemáticamente las mentiras que habían construido sobre mí. Pero esto no sería una guerra pública, sería una operación quirúrgica diseñada para exponer la verdad en el momento exacto en que más daño pudiera hacer a sus planes. También comencé a grabar secretamente todas nuestras conversaciones, usando una aplicación que Luciana me había enseñado a instalar en mi teléfono. Cada palabra manipuladora, cada plan que discutían creyendo que yo no podía escucharlos, quedaba registrado en archivos de audio que se enviaban automáticamente a una cuenta de correo que solo el licenciado Herrera y yo conocíamos. Lo más difícil de esta etapa fue mantener la actuación. Cada día tenía que fingir ser la mujer frágil y confundida que ellos creían que era, mientras por dentro me convertía en una máquina de guerra fría y calculada. Cuando Daniela me mostraba con lágrimas falsas los comentarios preocupados de la gente en sus publicaciones, yo asentía con expresión perdida mientras mentalmente catalogaba cada detalle para mi contraofensiva. Cuando Samuel reorganizaba mis cosas
para mi propia seguridad, yo protestaba débilmente mientras secretamente fotografiaba cada cambio como evidencia de su apropiación progresiva de mi espacio. La transformación más profunda ocurrió en mi interior. La Rosa ingenua que había confiado ciegamente en su familia había muerto definitivamente, pero en su lugar no había nacido una mujer amargada, sino alguien infinitamente más poderosa. Una estratega que había aprendido que la verdadera fuerza no reside en los gritos o las confrontaciones dramáticas, sino en la paciencia, la planificación y la capacidad de actuar cuando el enemigo menos lo espera. Cada noche, después de que ellos se durmieran creyendo que habían tenido otro día exitoso, yo revisaba mis planes, ajustaba mi estrategia y me preparaba para el momento en que revelaría que la anciana indefensa que habían estado manipulando era en realidad la araña más peligrosa de toda la telaraña. El viernes de esa semana, mientras desayunábamos y Daniela me explicaba pacientemente, por quinta vez, sobre su cita médica imaginaria, recibí un mensaje de texto del licenciado Herrera. Todo está listo. Cuando usted dé la señal, podemos proceder. Sonreí suavemente mientras asentía a las palabras de Daniela, pero mi sonrisa no era de confusión senil, sino de una depredadora que había terminado de afilar sus garras y estaba lista para saltar. La tercera semana de noviembre se convirtió en un ballet de engaños, donde yo era la única bailarina que conocía la coreografía completa. Mientras Samuel y Daniela ejecutaban lo que creían era el acto final de su obra maestra, yo estaba orquestando una sinfonía de movimientos precisos que ellos no podían ni siquiera imaginar. Cada día comenzaba igual. Desayunaba lentamente mientras ellos discutían sus planes, creyendo que mi mente ya no procesaba información compleja, pero en realidad cada palabra que decían se convertía en otra pieza de evidencia en mi archivo mental. El licenciado Herrera había trabajado con eficiencia quirúrgica durante el fin de semana. El lunes por la mañana, mientras Daniela publicaba otro video lacrimógeno sobre mi supuesto deterioro, todos mis bienes ya estaban protegidos en un fideicomiso irrevocable que solo yo podía administrar. La casa, los terrenos heredados de mi madre, las cuentas de ahorro, incluso las joyas que guardaba en la caja fuerte del dormitorio. Todo había sido transferido a una estructura legal que los blindaba completamente contra cualquier intento de apropiación. Samuel podía presentar 1000 documentos falsificados, pero legalmente ya no tenía acceso a nada. Pero el golpe maestro no era solo defensivo. Durante esa semana, mientras fingía confusión cuando Daniela me explicaba por 10ª vez sobre su embarazo, yo estaba ejecutando la fase más delicada de mi plan, la recolección de confesiones. Había aprendido a manejar mi teléfono con una destreza que habría impresionado a Luciana, grabando cada conversación donde ellos revelaban detalles de su estafa. El miércoles capturé la joya de la corona. Una llamada donde Daniela le explicaba a su cómplice médico cómo falsificar los reportes sobre mi salud mental a cambio de 5.000 pesos. El doctor Méndez ya está de acuerdo, le decía a alguien por teléfono, mientras yo aparentemente dormitaba en mi sillón favorito. Va a firmar el certificado de incapacidad mental sin siquiera examinarla. Dice que con los videos y las publicaciones en redes sociales tiene suficiente evidencia para justificar el diagnóstico. Una vez que tengamos ese papel, la tutela es automática y podemos hacer lo que queramos con sus propiedades. Su voz tenía un tono de satisfacción malévola que me heló la sangre, pero también me llenó de una determinación férrea. Esa misma tarde, el investigador Martínez me entregó el segundo informe que había solicitado, un dossier completo sobre el doctor Méndez, que revelaba un patrón de colaboración en estafas similares. Durante los últimos 3 años, había firmado certificados de incapacidad mental para al menos 12 personas mayores, cuyos familiares posteriormente habían obtenido el control de sus bienes. En todos los casos, las evaluaciones médicas habían sido superficiales o directamente inexistentes,
basadas únicamente en testimonios de terceros y evidencia digital manipulada. Con esta información en mis manos, contacté a la asociación médica local y presenté una denuncia formal contra el Dr. Méndez, acompañada de todas las grabaciones donde Daniela discutía el soborno y la falsificación de documentos médicos. Pero no me detuve ahí. También envié copias de la denuncia a 3 periodistas de investigación que se especializaban en casos de corrupción médica, asegurándome de que el escándalo se volviera público justo en el momento en que más daño pudiera hacer a los planes de Samuel y Daniela. El jueves por la noche, mientras ellos celebraban prematuramente en la sala porque creían que el Dr. Méndez firmaría los documentos al día siguiente, yo estaba en mi habitación finalizando los preparativos para mi desaparición estratégica. Había contactado a mi prima Elena, que vivía en una ciudad a 4 horas de distancia, y le había explicado parcialmente la situación. Elena, que siempre había sido discreta y leal, aceptó inmediatamente recibirme en su casa sin hacer preguntas incómodas. Pero antes de partir, necesitaba asegurarme de que Luciana estuviera protegida y supiera la verdad. Mi nieta había comenzado a hacer preguntas más directas sobre las inconsistencias en las historias de sus padres, y yo podía ver en sus ojos que su adolescente intuición había comenzado a detectar las mentiras. El viernes temprano, cuando Samuel y Daniela salieron supuestamente a una cita médica que yo sabía era falsa, le pedí a Luciana que se sentara conmigo en la cocina para una conversación que cambiaría su mundo para siempre. «Abuela, ¿realmente estás enferma como dice mamá?», me preguntó con esa honestidad brutal que solo pueden tener los adolescentes. Sus ojos castaños me miraban con una intensidad que me recordó a mí misma a su edad, cuando también había aprendido a desconfiar de las versiones oficiales de la realidad. Le conté todo: las grabaciones, los documentos falsificados, el plan para robar mis propiedades, incluso la mentira sobre el embarazo. Cada revelación la golpeaba como una bofetada, pero pude ver cómo su shock inicial se transformaba en una indignación madura que me llenó de orgullo. «No puedo creer que mis propios padres estén haciendo esto», murmuró con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «¿Qué vamos a hacer, abuela?». Su pregunta me confirmó lo que ya sabía. Tenía una aliada incondicional en esta guerra, alguien que había heredado mi capacidad de ver la verdad a través de las mentiras y que estaba dispuesta a luchar por la justicia sin importar el costo personal. Le expliqué mi plan de desaparición temporal y le aseguré que regresaría cuando fuera el momento adecuado para revelar toda la verdad. También le entregué una copia de todas las evidencias que había recopilado, guardadas en una memoria USB que debía esconder hasta que yo le diera la señal. «Luciana, necesito que actúes como si no supieras nada hasta que yo regrese. Sé que será difícil, pero es crucial que ellos crean que su plan está funcionando hasta el momento exacto en que decidamos exponer todo». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, comencé mi operación de evacuación silenciosa. Durante semanas había estado transfiriendo discretamente mis pertenencias más valiosas: joyas, documentos importantes, fotografías familiares. Todo había sido empacado en maletas pequeñas que guardaba en el closet de la habitación de huéspedes que nunca usaban. A las 3 de la madrugada, cuando la casa dormía en el silencio más profundo, saqué las maletas por la puerta trasera y las cargué en el taxi que había reservado con anticipación. El conductor, un hombre mayor que había visto demasiadas historias humanas durante sus décadas de trabajo nocturno, no hizo preguntas cuando le pedí que me llevara a la terminal de autobuses. Durante el viaje de 20 minutos a través de calles vacías, iluminadas por farolas solitarias, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Estaba dejando atrás la casa donde había sido feliz durante 40 años, pero también estaba escapando de una prisión psicológica donde mi propia familia me había convertido en su víctima. En la terminal, mientras esperaba el autobús de las 5 de la mañana que me llevaría hacia mi nueva vida temporal,
Escribí una carta que dejaría sobre la mesa de la cocina para que la encontraran al despertar. La carta era una obra maestra de actuación. Expresaba confusión sobre por qué había decidido ir a visitar a Elena por unos días. Mencionaba preocupaciones sobre ser una carga para la familia y pedía disculpas por cualquier molestia que mi partida pudiera causar. Cada palabra estaba diseñada para alimentar su narrativa de que yo sufría episodios de desorientación, dándoles exactamente la evidencia que creían necesitar para proceder con sus planes. Pero lo que ellos no sabían era que mi partida no era una huida desesperada, sino el movimiento de apertura de la fase final de mi estrategia. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad en la madrugada fría de noviembre, yo no era una anciana confundida huyendo de su realidad, sino una general que acababa de retirarse estratégicamente para observar cómo sus enemigos caían en la trampa perfecta que había pasado semanas preparando. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. El lunes por la mañana, desde la casa de mi prima Elena, a 4 horas de distancia, observé cómo mi plan comenzaba a desplegarse con la precisión de un reloj suizo. Luciana me había enviado un mensaje de texto aparentemente inocente. «Abuela, papá y mamá están muy preocupados porque te fuiste sin avisar. Mamá lloró mucho ayer». Pero yo sabía leer entre líneas. Mi nieta me estaba confirmando que habían encontrado mi carta y que habían mordido el anzuelo exactamente como había previsto. A las 10 de la mañana, el licenciado Herrera me llamó para confirmar que Samuel había llegado a su oficina, exigiendo una reunión urgente. «Está desesperado», me informó con una voz que mezclaba profesionalismo y diversión contenida. «Dice que usted ha desaparecido y que esto demuestra que sufre episodios de demencia severa. Quiere que procedamos inmediatamente con la solicitud de tutela para protegerla de sí misma». Cada palabra que Herrera repetía era música para mis oídos, confirmando que Samuel estaba reaccionando exactamente como había calculado. Pero la verdadera sinfonía comenzó esa tarde cuando el escándalo del Dr. Méndez explotó en los medios locales. El periodista investigativo al que había contactado había trabajado todo el fin de semana verificando la información que le proporcioné, y su artículo apareció en la portada del diario más leído de la ciudad con un titular devastador. «Médico corrupto falsifica diagnósticos para facilitar estafas contra adultos mayores». El artículo incluía fotografías del doctor, testimonios de otras víctimas y transcripciones parciales de las grabaciones donde Daniela discutía el soborno. Elena, que había seguido mis instrucciones de monitorear las redes sociales, me informó que la reacción pública fue inmediata y demoledora. Los comentarios en las publicaciones de Daniela cambiaron dramáticamente de condolencias a acusaciones directas. «¿Es verdad que sobornaron al doctor Méndez?», preguntaba uno. «Mi abuela también fue víctima de este médico corrupto», declaraba otro. En cuestión de horas, la narrativa cuidadosamente construida de Daniela comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo una tormenta. Pero yo sabía que esto era solo el primer movimiento de un jaque mate que tenía múltiples fases. El martes, mientras Samuel y Daniela intentaban desesperadamente controlar el daño en las redes sociales, el investigador Martínez ejecutó la segunda parte del plan. Había contactado a 3 de las víctimas anteriores del Dr. Méndez, incluyendo a la madre de Daniela, y las había convencido de presentar denuncias penales coordinadas. La anciana, que había perdido su casa 2 años antes, finalmente había encontrado aliados para buscar justicia, y su testimonio detallado sobre el mismo patrón de estafa que habían intentado conmigo se volvió viral en las redes sociales locales. Desde mi refugio temporal, pude observar a través de las redes sociales y los reportes de Luciana cómo el pánico se apoderaba de Samuel y Daniela. Sus publicaciones se volvieron cada vez más desesperadas, alternando entre negar las acusaciones
y tratar de generar lástima hablando sobre mi desaparición misteriosa. Daniela publicó un video llorando donde aseguraba que las acusaciones eran una campaña de difamación cruel contra una familia que solo quería cuidar a su abuela enferma. Pero los comentarios fueron brutales. La gente había comenzado a conectar los puntos y ahora veían claramente el patrón de manipulación. El miércoles, la situación escaló cuando la policía llegó a mi casa con una orden de allanamiento relacionada con la investigación del Dr. Méndez. Luciana me envió fotos discretas de los oficiales llevándose cajas de documentos y dispositivos electrónicos. Samuel y Daniela intentaron presentarse como las víctimas de la situación, pero su actuación ya no convenía a nadie. Los vecinos que habían seguido el escándalo en las noticias se habían dado cuenta de que habían sido testigos involuntarios de un fraude elaborado, y algunos comenzaron a ofrecer sus propios testimonios sobre comportamientos sospechosos que habían observado. La gota que derramó el vaso llegó el jueves cuando la Asociación Médica publicó un comunicado oficial suspendiendo la licencia del Dr. Méndez y anunciando una investigación completa de todos los diagnósticos que había firmado en los últimos 5 años. El comunicado mencionaba específicamente que habían encontrado evidencia de conspiración para cometer fraude documentario y despojo patrimonial contra personas de la tercera edad. Samuel y Daniela ya no podían presentar ningún documento médico que respaldara su narrativa, y su plan se había convertido en evidencia incriminatoria en su contra. Pero el verdadero momento de confrontación llegó el viernes cuando decidí que era hora de regresar para el acto final. Llamé a Santiago del banco y le pedí que organizara una reunión de emergencia en mi casa para el sábado por la mañana, supuestamente para resolver la situación legal de la señora Rosa que había desaparecido. Le pedí específicamente que invitara a Samuel, Daniela, el licenciado Herrera, y que trajera a un notario público como testigo oficial de lo que estaba a punto de ocurrir. El sábado amaneció despejado, como si el universo hubiera decidido proporcionar un escenario perfecto para la revelación final. Llegué a mi casa en un taxi 1 hora antes de la reunión, usando las llaves que ellos no sabían que había duplicado semanas antes. La casa se veía diferente, más fría, como si la traición hubiera cambiado incluso la textura del aire. Había evidencia por todas partes de que habían comenzado a tratarla como su propiedad. Muebles movidos, cajones abiertos, espacios reorganizados para acomodar sus pertenencias. Cuando Santiago llegó con el notario y el licenciado Herrera, yo ya estaba sentada en la sala, tranquila y serena, como si nunca me hubiera ido. Luciana fue la primera en verme, y su alivio genuino contrastó dramáticamente con la palidez mortal que se apoderó de los rostros de Samuel y Daniela cuando bajaron las escaleras y me encontraron allí, rodeada de representantes legales y con una carpeta llena de documentos sobre la mesa del centro. «Hola, hijo», le dije a Samuel con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Creo que tenemos algunas cosas importantes que discutir». Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, mientras Daniela se aferraba a su brazo con manos que temblaban visiblemente. El momento que habían temido sin saberlo había llegado. La anciana confundida que habían estado manipulando durante meses se había revelado como la estratega más inteligente de toda la habitación. «Siéntense», les dije con una autoridad que no habían escuchado en mi voz durante meses. «Es hora de que tengamos una conversación honesta sobre quién realmente necesita protección en esta familia». La expresión de terror en sus rostros me confirmó que sabían que su juego había terminado, pero aún no tenían idea de la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. El confronto que habían estado evitando durante meses finalmente había llegado, pero ellos serían quienes estarían a la defensiva, no yo. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Samuel y Daniela se habían sentado en el sofá como niños regañados,
con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo, mientras yo abría la carpeta que contenía meses de evidencias de su traición. El notario público, un hombre serio de unos 60 años, tenía su máquina de escribir lista, y Santiago del banco había sacado una grabadora digital que colocó en el centro de la mesa. Todo estaba documentado, todo sería oficial. Antes de empezar, dije con una voz que había recuperado toda su firmeza, quiero que sepan que he estado grabando cada conversación que hemos tenido en los últimos 2 meses. Saqué mi teléfono y reproduje algunos segundos de la grabación, donde Daniela hablaba sobre sobornar al doctor Méndez. El sonido de su propia voz confesando el crimen hizo que se encogiera en el sofá como si hubiera recibido una bofetada física. «Mamá, ¿podemos explicar todo esto?», comenzó Samuel, pero yo levanté la mano para silenciarlo. «Hijo, durante 65 años he escuchado muchas mentiras, pero nunca pensé que las más crueles vendrían de mi propia sangre», le dije, sacando las primeras evidencias de la carpeta. «Aquí están las solicitudes de préstamo falsificadas, con mi firma. Aquí están las capturas de pantalla de las búsquedas sobre demencia senil realizadas en mi computadora. Aquí están las impresiones de los perfiles falsos en redes sociales que crearon para destruir mi reputación. Cada documento que colocaba sobre la mesa era como una estaca clavada en el corazón de su defensa». Daniela intentó levantarse, pero el licenciado Herrera la detuvo con una mirada que podría haber congelado el infierno. «Y esto», continué, sacando el informe médico que había conseguido esa misma mañana, «es el certificado oficial que confirma que no sufro ningún tipo de deterioro cognitivo. Fui examinada por 3 especialistas independientes que certifican que tengo plenas facultades mentales. El doctor Méndez, por cierto, perdió su licencia ayer y ya fue arrestado por fraude documentario y soborno». La palidez de Daniela se intensificó hasta el punto en que pensé que se desmayaría. Samuel hundió la cabeza entre las manos, finalmente, entendiendo que cada movimiento que habían hecho había sido anticipado y documentado. «Pero lo que más me duele», dije, levantándome para caminar hacia la ventana desde donde podía ver el jardín que había cuidado durante décadas, «no son las estafas ni las mentiras. Es que planearon todo esto mientras comían en mi mesa, durmieron bajo mi techo y me besaron en la mejilla cada noche fingiendo amor». Mi voz se quebró ligeramente, pero no de debilidad, sino de la indignación profunda de una madre traicionada. «También descubrí lo que le hicieron a tu suegra», le dije a Daniela, volviéndome para mirarla directamente. «La señora Carmen ya presentó su denuncia. Les robaron su casa usando exactamente el mismo método que intentaron conmigo. La diferencia es que yo no soy una víctima fácil». Santiago tomó la palabra. «Rosa solicitó mi presencia porque quería que ustedes entendieran las consecuencias legales de sus acciones. Todos los bienes están protegidos en un fideicomiso irrevocable. No pueden tocar ni un centavo. Pero más importante, tienen múltiples cargos criminales pendientes: fraude documentario, suplantación de identidad, conspiración para cometer despojo patrimonial y soborno a funcionario público». El licenciado Herrera agregó: «La Fiscalía ya tiene su expediente. Podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Sin embargo, Rosa ha solicitado que les expliquemos una alternativa». Samuel levantó la cabeza con una expresión de esperanza desesperada. «¿Qué alternativa, mamá?» «Van a confesar públicamente todo lo que hicieron», dije regresando a mi asiento. «Van a devolver cada peso que robaron de la campaña fraudulenta de GoFundMe. Van a disculparse públicamente con todas las personas que engañaron y van a alejarse de mi vida para siempre». «Mamá, no puedes estar hablando en serio», murmuró Samuel. «La alternativa es la cárcel», respondí firmemente. «Y créeme,
Después de lo que le hicieron a una mujer de 65 años, la justicia no será gentil con ustedes. Daniela finalmente encontró su voz. Rosa, todo esto se salió de control. Solo estábamos preocupados por tu futuro, por tu seguridad. Mentira, la interrumpí, sacando la última evidencia de mi carpeta. Aquí está la grabación donde admites que el embarazo es falso. Aquí está el reporte médico que confirma que nunca has estado embarazada. Incluso esa última mentira se desmorona. El silencio que siguió fue devastador. Luciana, que había estado sentada en la escalera escuchando todo, bajó lentamente y se acercó a mí. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo?», preguntó con una voz pequeña pero firme. «Por supuesto, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Siempre habrá lugar para ti en esta casa». Samuel miró a su hija con una expresión de pérdida total. «Luciana, somos tu familia. Mi familia no miente, no roba y no lastima a las personas que ama», respondió mi nieta con una madurez que me llenó de orgullo. «Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron lastimar a la abuela». El notario público había estado documentando cada palabra, cada admisión, cada prueba presentada. «¿Desean hacer alguna declaración oficial?», preguntó. Daniela comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes a las actuadas que había visto durante meses. Estas eran lágrimas de vergüenza, de derrota, de consecuencias finalmente alcanzando a quienes creían ser demasiado inteligentes para ser atrapados. «Tenemos que irnos», murmuró finalmente, levantándose del sofá con movimientos de anciana, aunque solo tenía 32 años. «Tienen una semana para decidir», dije, manteniéndome firme hasta el final. «Confesión pública y alejarse, o cárcel. No hay tercera opción». Cuando salieron de mi casa, arrastrando sus maletas como refugiados de su propia codicia, supe que los había visto por última vez. No había triunfo en mi corazón, solo una tristeza profunda por la familia que había perdido y un alivio inmenso por la dignidad que había recuperado. El juego había terminado, y aunque todos habíamos perdido algo, yo había ganado lo más importante, mi libertad y mi verdad. 6 meses después, mientras riego las petunias que planté en el lugar exacto donde antes estaban las rosas, que Samuel había movido sin mi permiso, puedo decir que el silencio nunca había sonado tan hermoso. La casa ha recuperado su alma, esa esencia de hogar que había perdido durante los meses de invasión silenciosa. Cada habitación respira tranquilidad, cada rincón susurra paz, y cada mañana despierto sin el peso invisible de la traición sobre mis hombros. Luciana se adaptó a vivir conmigo con una naturalidad que confirma que esta siempre fue su verdadera casa. Sus libros están esparcidos sobre la mesa del comedor, donde antes Daniela fingía preocupación por mi salud, y su risa llena los espacios que habían sido contaminados por mentiras. Estudia para su último año de preparatoria, con una determinación que me recuerda a mí misma a su edad, cuando también tuve que reinventarme después de perder la familia que creía conocer. «Abuela», llegó una carta del abogado. Me dice, esta tarde de mayo, entregándome un sobre oficial que reconozco inmediatamente. Es la confirmación final de que Samuel y Daniela eligieron la confesión pública sobre la prisión. Su video de disculpas, publicado hace 3 meses, se volvió viral por todas las razones equivocadas. Los comentarios fueron despiadados, y su reputación quedó destruida de manera tan completa que tuvieron que mudarse a otra ciudad para escapar de la vergüenza pública. El video mostraba a 2 personas completamente derrotadas, admitiendo cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad disfrazada de cuidado. Daniela confesó el embarazo falso, el soborno al doctor, la creación de perfiles fraudulentos. Samuel pidió perdón por traicionar la confianza de la mujer que le había dado la vida
y que había trabajado décadas para darle un futuro mejor. Pero sus disculpas sonaban huecas, palabras vacías pronunciadas solo para evitar la cárcel. El dinero de la campaña fraudulenta fue devuelto completo, con intereses, a cada donante. La lista incluía a más de 200 personas que habían creído genuinamente estar ayudando a una familia en crisis. Muchas de ellas me escribieron cartas después, expresando su indignación por haber sido engañadas, pero también su admiración por cómo había manejado la situación. «Usted nos enseñó que la edad es sabiduría, no debilidad», escribió una señora de Guadalajara que había donado 500 pesos, creyendo en la historia falsa. La casa donde ahora vivo sola con Luciana no es la misma casa donde celebré mi cumpleaños 65 hace casi un año. Es mejor. Cada objeto ha sido devuelto a su lugar original. Cada espacio ha sido purificado de la energía tóxica que Samuel y Daniela habían traído consigo. He rediseñado el jardín, plantando nuevas flores que no tienen memoria de manos mentirosas, y he convertido la habitación que era de Samuel en un estudio donde Luciana puede hacer sus tareas y yo puedo leer en las tardes, sin que nadie interrumpa, mi paz con llamadas telefónicas conspiradoras. Los vecinos, que al principio me miraban con lástima creyendo la narrativa de la anciana enferma, ahora me saludan con respeto genuino. La señora Martínez, que vive 3 casas más abajo, me dijo la semana pasada: «Rosa, usted nos enseñó que nunca hay que subestimar a una mujer que parece frágil por fuera». Su comentario me hizo sonreír porque entendí que mi historia se había convertido en una leyenda local sobre la importancia de no juzgar la fortaleza interior por las apariencias externas. El licenciado Herrera se ha convertido en algo más que mi abogado. Es un amigo que me visita ocasionalmente para tomar café y contarme sobre otros casos similares que ha manejado inspirándose en mi estrategia. «Rosa, usted cambió mi forma de entender estos casos», me confesó hace un mes. «Ahora siempre busco a la víctima real detrás de las apariencias y he descubierto que muchas veces las personas mayores son mucho más inteligentes de lo que sus familiares suponen». Santiago del Banco fue transferido a una sucursal más grande como reconocimiento a su integridad profesional al detectar las irregularidades en mi caso. Antes de irse, me visitó para asegurarme de que mis nuevas medidas de seguridad financiera fueran inquebrantables. «Sus nietos heredarán algo que vale más que dinero», me dijo refiriéndose a Luciana. «Heredarán el ejemplo de una mujer que nunca se rindió ante la injusticia. Pero el cambio más profundo está en mi interior. La Rosa que celebró su cumpleaños 65, creyendo ingenuamente en la bondad incondicional de la familia, murió esa noche cuando escuché a Daniela desear mi muerte. En su lugar nació alguien más sabio, más fuerte, más consciente de que el amor verdadero nunca necesita documentos falsificados ni manipulación psicológica para expresarse. Esta nueva Rosa sabe que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Las tardes de domingo, cuando antes recibía visitas fingidas cargadas de segundas intenciones, ahora las paso en el jardín con Luciana, enseñándole secretos de jardinería que mi madre me enseñó cuando yo tenía su edad. «Las plantas más hermosas», le digo mientras plantamos semillas de girasol, «son las que crecen después de que el jardín ha sido limpiado de maleza». Ella entiende la metáfora sin que tenga que explicársela. Anoche, mientras guardaba en 1900 una caja los últimos objetos que habían pertenecido a Samuel en esta casa, encontré una fotografía de cuando tenía 5 años, sonriendo mientras yo le enseñaba a montar bicicleta. Por un momento, el dolor de la pérdida me atravesó como un cuchillo, porque ese niño inocente había existido realmente. Pero luego recordé que guardar luto por quien alguien fue impide celebrar quien uno ha llegado a ser. Cerré la caja, la sellé con cinta adhesiva y la guardé en el desván junto con todas las otras memorias de una vida que terminó el día que cumplí 65 años. No la tiré porque no soy cruel.
pero tampoco la dejé en un lugar donde pudiera contaminar mi presente con nostalgia por un pasado que resultó ser en gran parte ilusión. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para Luciana y para mí, me miré en el reflejo de la ventana de la cocina y vi a una mujer de 66 años que había aprendido la lección más valiosa de todas, que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, que la sabiduría es el arma más poderosa que puede poseer cualquier persona y que a veces perder una familia falsa es el precio justo por encontrar una verdadera. Ellos nunca más tocaron mi nombre y yo nunca más volví atrás.